Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo fraterno desde la sana distancia. Continuamos con esta serie de charlas virtuales que hemos llevado para compartir diversas informaciones, reflexiones, posiciones, temas. Y el día de hoy pues es una charla en una nueva etapa, aquí en Haciendo Comunidad y en otras plataformas donde ustedes nos van a poder también acompañar a lo largo de estos días. Y bueno, pues inauguramos esta nueva etapa de charlas con un invitado pues entrañablemente especial para mí, que es mi padre, el doctor Jorge René González Marmolejo, doctor en Historia, y que nos va a compartir algunas reflexiones sobre su quehacer como historiador, sobre el oficio de historiar. Le damos la bienvenida al doctor Jorge René González Marmolejo y pues bueno, lo primero, agradecerte que nos acompañes y pues bienvenido. La primera pregunta sería, ¿cómo nace tu gusto por la historia? ¿Cuál es tu formación en ese sentido? ¿Qué rescatas de todos tus orígenes como historiador? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar a responder un poco a la pregunta de René, quiero apuntar que soy investigador de la División de Estudios Históricos del INAH, o sea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya tengo un buen tiempo de trabajar en el instituto. Como yo mismo me bromeo, ya tengo número de inventario. Prácticamente tengo una experiencia de casi 50 años dentro del instituto, siempre como investigador. Pues mi interés por la historia nace desde hace, pues en realidad muchos años, ¿no? El otro día estaba reflexionando a partir de qué momento me empezó a interesar la historia. Yo creo que pues prácticamente desde que estaba en la primaria. Ahí nació mi interés por la historia. Siempre recuerdo con mucho gusto mi etapa en la secundaria y en la preparatoria en esta materia, ¿no? Siempre me solía ir bien porque me gustaba mucho. Y por supuesto, cuando entro a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar historia, fue una enorme satisfacción para mí estar en esas aulas estudiando lo que siempre me había gustado. Poco después, todavía dentro de la carrera, eran otros tiempos y tuve la fortuna de ingresar al Museo Nacional del Virreinato, también bueno, por supuesto, del INAH. Ahí estuve trabajando 5 años. El Museo Nacional del Virreinato, seguramente muchos de ustedes lo conocen, se ubica en Tepoztlán, Estado de México. Es un magnífico lugar, estupendo lugar, un edificio del siglo XVIII. Básicamente los retablos son impresionantes. Estos retablos están dentro de la iglesia de San Francisco Javier. Después me fui preparando en otros campos, siempre ligados con la historia. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología la carrera de Historia. Posteriormente tuve la oportunidad de viajar a Francia a hacer un doctorado. Lamentablemente no lo culminé, solamente hice la primera etapa y pasados los años, pues hice el doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tengo con el grado aproximadamente 21 o 22 años que recién acabo de cumplir en este mes de septiembre. Y una inquietud que siempre, bueno, no siempre, desde hace muchos años tengo, me orilló y me llevó a estudiar una maestría en Administración Pública.
Digamos que esta es la parte formativa que tengo. Y ya les comentaba a ustedes que realmente la historia ha sido una materia que me ha interesado toda la vida, pero sobre todo creo que empecé a descubrir la gran pasión por esta materia cuando tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en los archivos. Es en verdad apasionante, es increíble estar en los acervos. Afortunadamente todavía me tocó la oportunidad de, valga la expresión, de ensuciarme con los documentos, de trabajar con papeles, porque hoy día, pues por cuestiones de conservación, en muchas ocasiones la política de los museos, perdón, de los archivos, y que tampoco está mal de ninguna manera, es acceder a los mismos, pero mediante material digitalizado. Para mí ha sido, creo que, una enorme fortuna trabajar en archivos, y uso la palabra trabajar cuando debe decir disfrutar. No es un trabajo, para mí por lo menos, el ir a un archivo y estar metido ahí 4 o 5 horas diarias, porque cada vez que voy a un archivo es encontrar algo novedoso. Y eso es extraordinario. Entonces, habrá gente que tal vez le parezca un poco complicado, pero en el momento que uno empieza a tomarle el gusto, empieza a entender el manejo de los documentos, es una experiencia extraordinaria. Muy bien. De ahí el manejo de los documentos, de encontrar, pues sobre todo testimonios de otras épocas. Tú te fuiste enfocando a la época del México novohispano, y de ahí que nos podrías comentar también de los libros que has publicado sobre esta etapa de nuestra historia y cuál es el enfoque también que les has dado, comprendo que desde la historia de las mentalidades. Efectivamente, mi primer acercamiento a los documentos fue cuando ingresé, hace también ya años, al Seminario de Historia de las Mentalidades, en la época de los 80s y de los 70s y 80s sobre todo. Fue una época en que esta corriente histórica de carácter francés tuvo gran auge en México, y a raíz de mi ingreso a este seminario tuve la oportunidad de ir a trabajar al Archivo General de la Nación de México, y al principio me dediqué sobre todo a estudiar los edictos del Santo Oficio, documentos sumamente valiosos. Junto con otro amigo, el doctor José Ramos Soriano, trabajamos prácticamente poco más de un año, año y medio, los edictos de la Inquisición, que se empezaron a promulgar desde prácticamente finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Este primer acercamiento a la documentación inquisitorial nos permitió como tener un panorama de lo que podríamos encontrar en los expedientes. A raíz de esta experiencia tan interesante y agradable, por lo menos en mi caso, me planteé la posibilidad de estudiar un delito que, desde la misma definición, tal vez no dice mucho hoy día, pero que en su momento fue de los delitos más perseguidos por el Santo Oficio. ¿A cuál me refiero? Al delito de solicitación. ¿Qué implicó esto? Fue el acto, bueno, lo comentaron los clérigos, fue el acto de solicitar a su hijo o hija espiritual durante el acto de la confesión o con motivo de esos para actos torpes y deshonestos. Esa fue la definición que le daba más o menos el Santo Oficio a esta conducta delictuosa.
El haber empezado a estudiar este delito me llevó a presentar mi tesis de licenciatura sobre esta acción delictuosa en el Obispado de Puebla, siglo XVIII, en la época novohispana. Posteriormente para el doctorado hice lo mismo, siglo XVIII, principios del XIX, y esto fue en el Arzobispado de México, siempre la época colonial. En esta segunda ocasión, igual, cuando uno está en el archivo, no percibe quizá la periodicidad ni el tiempo que uno invierte en el trabajo, sobre todo si es la pasión de uno, que por lo menos es mi caso. Pero reflexionando ya después, con el paso de los años, no digo de los meses, de los años, pues me debo de sentir por lo menos, no digo que satisfecho, pero sí contento con el trabajo que hice en el archivo. A raíz de la tesis doctoral, pues tuve que leer, no exagero, cerca de 20,000 fojas. Obviamente este trabajo no lo realicé en un año, ni en 2, ni en 3, sino fueron por lo menos 10, 12 años de trabajo, entre trabajo de archivo, analizar la información, redactar y presentar la tesis. Posteriormente, la tesis, que la presenté en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se convirtió en un libro que en su momento fue, modestia aparte, me parece un tanto exitoso, y no tanto por el libro, como siempre también lo voy a decir, sino porque apareció en un momento que posiblemente muchos de ustedes tengan presente. Cuando salió la película del Padre Amaro, el libro coincidió con la que salió a la venta, y entonces fue un boom. El libro se vendió muchísimo, se agotó, yo creo, porque se relacionaba mucho con la película del Padre Amaro, que hasta cierto punto pues tenía algunos rasgos parecidos, ¿no? Nada más que lo que yo hice es historia, no es novela, está establecido, fundado con base en documentos de una institución, creo, como era el Santo Oficio. Esa fue una primera etapa. Pero siempre, o por lo menos casi siempre, el trabajar archivos lo va uno conduciendo a otros objetivos, nos permite abrir otras ventanas que desconocíamos, por supuesto. Entonces, a raíz de este trabajo de archivo, empecé a darme cuenta de la existencia de una comunidad franciscana que creo que para la mayoría de la gente no es muy clara. La orden franciscana en México, en la época novohispana, se dividió en 3 familias o ramas. Los observantes, que son los que más populares, los de San Diego, y para que tengan como ejemplo, como referencia, ¿dónde estaban los dieguinos? Por ejemplo, eran los franciscanos que ocuparon lo que hoy es el Museo de las Intervenciones en Churubusco. También estuvieron en la Alameda Central, en lo que fue después el Museo de Culturas Populares de San Diego. Ahí estuvieron ellos, en fin. Y esta comunidad religiosa básicamente fue de religiosos o de frailes que llegaron a la Nueva España, pero no para quedarse aquí, sino para salir hacia las Filipinas, a evangelizar allá. Y el tercer grupo que yo estudio desde entonces, que me interesa mucho, son los misioneros de propaganda fide. ¿Dónde estaban estos? Bueno, la gran mayoría de ustedes seguro que saben dónde está el Jardín de San Fernando. A un lado se encuentra el panteón de la gente ilustre, donde está, por cierto, la tumba de don Benito Juárez. A un costado está San Fernando. Ese fue un colegio de propaganda fide.
de los más famosos. Otro estuvo o está todavía el edificio en Querétaro, la Santa Cruz de Querétaro. Uno más de los que más son como conocidos, en Zacatecas, en Guadalupe, Zacatecas, un municipio que está, digamos, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Zacatecas. Ese también fue colegio. Otro colegio estuvo en Pachuca, donde actualmente están instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está la fototeca. Esos son colegios. Bueno, me dediqué a estudiar estos colegios. ¿Cuál fue la característica de estos? Una muy importante, por lo menos para mí, que fue el grupo de religiosos que se dedicó a evangelizar, no en el centro de la Nueva España, sino hacia la parte norte de lo que hoy es México y de lo que fue la Nueva España. Estamos hablando de las Californias, de Nuevo México, de Texas. Incluso hubo otro grupo que no fueron propiamente franciscanos misioneros, sino observantes que llegaron a la Florida. Bueno, este es el grupo que yo estudio y que en realidad creo yo que merecen un reconocimiento muy especial por la gran labor que desempeñaron en el norte de la Nueva España, y que creo yo, y aquí por supuesto que puede estar cierta polémica, que este grupo de religiosos, a pesar de todas sus debilidades humanas, de alguna manera sirvieron para proteger, para mediar, para tratar de ayudar un poco a que las tierras de frontera del norte estuvieran protegidas. Sí, es un aspecto muy interesante el que has comentado, porque le pusimos a esta charla historias de la primera transformación. Recientemente hubo una mesa que participaste sobre pues todo el contexto previo a la independencia de México, y creo que hay un aspecto que es el de las órdenes religiosas, precisamente los franciscanos, los jesuitas y otros más, que hicieron toda una labor de sacrificio personal, sin duda, obviamente que en el marco de sus creencias y concepciones del mundo y de la vida, y con todos sus virtudes y defectos, pero que fue una labor cultural, educativa, no solo religiosa, sino, insisto, transformadora también realmente, pues, del pensamiento, de la forma de ver el mundo, de hacer las cosas, y que me parece que es una de las raíces sin duda, de nuestro país, pero sobre todo también de eso, de un espíritu de cambiar y de transformar, claro, ellos a partir de sus condiciones religiosas, pero con una gran generosidad también en muchos temas y aspectos, pues para hacer esa labor también cultural, ¿no? ¿Qué podrías ahí comentar también? Bueno, sí, hace relativamente poco tiempo, hará casi poco más de un mes, en mi centro de trabajo me invitaron a que organizara una reunión con especialistas sobre cuestiones religiosas, y me permití invitar a varios compañeros y amigos, sobre todo, que tienen muchos años trabajando aspectos religiosos. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Juvenal Jaramillo, el doctor Jesús Joel Peña, el primero del Centro INA de Michoacán, el segundo de Puebla. También contamos con la presencia de un compañero de históricas, el maestro José Manuel Chávez, y me permití invitar a una colega, una maestra, a la maestra Monserrat Patiño, quien se dedica a estudiar órdenes hospitalarias. La mesa la coordinó el doctor Eduardo Flores Cler, y fue muy interesante porque cada uno, desde, digamos, su trinchera, desde su especialidad, empezó y habló sobre
la participación del clero en el momento de la Guerra de Independencia. Y, por supuesto, la presencia del clero en ambos bandos, no solamente es el bando insurgente, sino también el bando realista, tuvieron una participación de suma importancia. Y yo creo que todavía nos falta mucho, pero mucho, por estudiar la participación del clero. Fue un poco las conclusiones que ese día llegamos como grupo que conformamos esa mesa, ese panel, que nos hace falta todavía conocer mucho la participación de la Iglesia. Y claro, la figura señera de Morelos o de Hidalgo están fuera de cualquier duda, pero hubo mucho más gente que participó y mucha más que se abstuvo. Entonces, creo que todavía estamos en ciernes en ese sentido y nos debemos un estudio mucho más profundo de lo que fue la participación de la Iglesia Católica en la Guerra de Independencia. Yo comentaba en esa ocasión que bueno, tampoco creo que estoy descubriendo el hilo negro. La Guerra de Independencia sí, efectivamente fue un movimiento de gran importancia, pero tampoco se debe de pensar o creer que fue en toda la Nueva España. El territorio era inmenso, Imagínense ustedes venir desde lo que hoy es prácticamente la mitad de los Estados Unidos hasta el sur, que estaba llegando con la Capitanía General de Guatemala, hasta lo que hoy serían Costa Rica, ¿sí? El país de Costa Rica. Esa era la Nueva España, de ese tamaño. Entonces, pensar que la participación de la gente se hubiera involucrado todo era imposible. Y yo ponía, por ejemplo, de ejemplo el caso de los misioneros de propaganda fide. En este grupo en particular, esos religiosos, no hubo guerra de independencia. Ellos estaban en lo suyo, que era misionar en el norte. Incluso yo tengo documentos que estoy donde hacia 1813-14, o sea, se supone que estábamos en plena guerra de independencia, estos misioneros siguen pidiendo el apoyo de la corona española para traer grupos de misioneros a la Nueva España. Y la corona se los brinda, o sea, ni la corona estaba involucrada o no entendía el alcance de este movimiento de independencia. Es más, todavía en 1822 o 23, con la consumación de la Guerra de Independencia, hay un grupo de religiosos franciscanos de propaganda fide que piden el apoyo al rey cuando desde 2 años atrás el rey como tal era inexistente en el México independiente. Con esto lo que quiero decirles a ustedes es de que me parece que todavía es necesario adentrarnos mucho más en este mundo virreinal y de manera muy particular la participación de la Iglesia en la Guerra de Independencia, porque también hay que apuntar que la participación no fue de toda la Iglesia, fueron de grupos. Y básicamente, como se ha calificado, decía el otro día un compañero que no era bajo clero, y coincido con él, sino el clero parroquial, el que estuvo al frente en este movimiento. En tanto que el clero episcopal, los obispos, arzobispos, la gente que formaba parte del cabildo catedralicio, es decir, de los órganos de gobierno de la Iglesia, ellos eran ajenos a esta situación. ¿Quiénes intervienen directamente y de manera pues muy fuerte, muy consistente? El clero que vive en la parroquia pobre, que apenas si tiene para vivir, porque también eso es muy cierto. No todos tenían iglesias pingües, ricas, vivían al día. Y los religiosos, pues prácticamente igual, aunque en el caso de algunos de ellos gozaban de los privilegios de recibir un sínodo, o sea, una limosna, una ayuda por parte del rey. Esa era un poco la
el panorama que había de la iglesia y que por eso muchos clérigos se vieron orillados, presionados e incluso alentados para cambiar su situación. Tenían que aspirar a algo mejor y si las armas era aspirar a ello, pues lo hicieron, no lo duraron un momento, era una manera de paliar su situación tan precaria. Sí, y bueno, en ese sentido hay siempre en la historia, digamos que bueno, es una ciencia de alguna forma reciente, si hablamos de que en México pues son algunas décadas donde se ha empezado a profundizar en el pasado y pues todos tenemos ideas de grandes trazos de la independencia, de los héroes conocidos, pero esta labor del historiador, que es como la de un biólogo en el laboratorio, pero en este caso en el archivo, de estar buscando diariamente, cotidianamente, las evidencias de un rompecabezas que todavía no conocemos realmente del todo, pues es la labor del historiador. A veces se piensa que son las grandes lecturas de bronce, como se dice, las que prevalecen, pero hay pues todo un trabajo de obra negra historiográfica, de recopilar todos los datos, de encontrarlos, de hacer las hipótesis, de comprobarlas, y es una labor pues apasionante que tú has desarrollado. Y bueno, ya para concluir y ir cerrando esta charla, que nos comentaras de tu último libro, cómo se llama, en qué consiste y qué otros proyectos tienes desde el oficio de historiador. Sí, bueno, muy rápido, el primer trabajo que publiqué, ya se los comentaba al principio de la charla, se llamó Sexo y Confesión. A raíz de esta publicación, obviamente antes había participado en muchos libros colectivos, pero digamos en mi etapa como autor individual, tiene 20 años, he publicado 8 libros, tengo en este momento 2 más, uno que ya está en dictamen y un segundo que estoy por terminar, prácticamente me falta solamente la introducción y el libro está concluido. El libro más reciente que escribí se llama Crónica de una quimera, la historia de un colegio, del Colegio Apostólico de Pátzcuaro. ¿Qué sucede? El archivo es sorprendente y depara siempre algo interesante. En una de mis incursiones en el archivo general de Indias, allá en Sevilla, me encontré un documento y lo hojeé porque es grande y no podía dedicarme a leerlo en ese momento. Lo hojeé y luego pedí que me hicieran una copia para recibir acá en México. Me lo digitalizaron y me lo enviaron. Y empecé a revisarlo. Se trataba de un documento donde daba cuenta de el interés de la gente, primeramente de Uruapan, en Michoacán, y después de Valladolid, en establecer un colegio. Muy interesante el documento, grande, como 160 fojas, y pues lo transcribí, lo dejé ahí, reposando un poco, porque pues tenía que reflexionar qué es lo que iba a hacer con él. Y en el Inter esto fue en el 2000, lo primero fue en el 2016 y lo siguiente fue en el 2017. Fui a un archivo maravilloso que está en la ciudad de Celaya, es un archivo franciscano de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, de los franciscanos. Y revisando documentos, me encontré, digamos, con la parte que faltaba. Fue suerte, ¿no? O sea, yo no quiero decir de ninguna manera que dije, voy a ir a este archivo y me voy a encontrar esto. No. O sea, el archivo es muchas veces eso, suerte, fortuna. Por supuesto, ya hay cierto olfato que nos permite intuir lo que podíamos encontrar o lo que nos está faltando. Y entonces
yendo a Celaya, pues me encontré, digamos, con el colofón de este documento anterior. Y esto me permitió escribir el libro, que como les digo a ustedes, se llama Crónica de una quimera. Y es precisamente la narrativa de 3 comunidades: Uruapan, Pátzcuaro, Valladolid, o sea, Morelia, por establecer un colegio. No lo van a establecer. Y lo que yo voy narrando, describiendo, son las vicisitudes para establecer una institución de este carácter, pero también exhibo, no es mi interés, pero así están en los documentos, un poco o mucho las mezquindades de esta gente que se están peleando de una manera impresionante, se ofenden, se espían. ¿Por qué razón? Porque hay 2 colegios interesados en establecer en Pátzcuaro. ¿Cuáles son esos 2 colegios? El de la Santa Cruz de Querétaro y San Francisco de Pachuca. Entonces estos 2 bandos se enfrentan de una manera feroz, descarnada incluso. No les importa su investidura religiosa con tal de sacar su proyecto adelante. ¿Por qué este interés? Pues porque les reditaba mucho. Entre otras cosas, prestigio. Entre otras cosas, presencia, poder. Y el poder no es privativo del hombre que vive en el siglo como nosotros, sino de cualquier persona. Y los religiosos no son ajenos al poder. Muy interesante el tema de esta organización o de la búsqueda de construir un colegio y todo lo que rodeó las vicisitudes y los problemas a los que se enfrentaban, y pues también los intereses que había de por medio. Pues te agradezco mucho esta charla que nos compartes, una serie de nuevas charlas que vamos a tener también ya como encuentros más presenciales, ahora que un poquito lo permiten ya las condiciones de la nueva normalidad, pero para seguir compartiendo desde la sana distancia, pues diversas reflexiones, historias, temáticas que nos ayuden a los procesos de formación de todos. Y actualmente, en la víspera que estamos por la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de México, pues vamos a estar también abordando temas de ese contexto y de esa primera transformación, como se le está denominando, como la estamos caracterizando actualmente. Y pues no sé si nos quieras dar un mensaje final, algunas palabras sobre el oficio de historia. Pues, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Y pues les voy a repetir lo que he dicho en varias ocasiones. Para mí, lo que yo hago no es un trabajo. Es un placer enorme, disfruto muchísimo, hago lo que me gusta desde hace muchos años, y sobre todo, si puedo con mis trabajos aportar temas nuevos, ideas nuevas, una enseñanza, pues yo estoy más que pagado con eso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias también al equipo de Haciendo Comunidad, a la producción, a todas y todos los que nos acompañan. Un abrazo fraterno y nos vemos en la siguiente. Gracias.